estas casas estuvieron paradas por muchos años, o los terrenos más bien, ¿verdad? Había como 4 casas ahí desde hace 30 años. Sí, son las casas que están para allá arriba, son 4 casas que eran ¿Se pueden casas visitar nuestras. esas? Sí, ahí están, Abandonadas, ¿verdad? abandonadas totalmente. Interesante el sistema. ¿Qué tipo de sistema constructivo estás utilizando? Aquí se utilizó vigueta y bovedilla. Lo que pasa es que esta casa en el proceso, bueno, esta casa inició y realmente la losa iba a llegar hasta esta columna. En esta columna que está aquí, pues tiramos una trave de allá hasta acá y pues una trave de refuerzo de este lado. Pero al momento de ya estar en el proceso constructivo, el cliente dijo, no, es que yo quiero una viga de lado a lado, que estamos hablando de 12 metros. Yo quiero una viga de lado a lado que no estaba contemplada y quiero todo volado, todo abierto, totalmente. Okey. Entonces, pues fue un reto ahí, hablando con el calculista, ya estábamos en proceso constructivo, de hecho, se había construido de ese muro hacia atrás, ¿Una columna? no, o sea, toda la cimentación se había construido de ahí hacia atrás. Ah, ya. Toda esta parte de enfrente no se había construido, porque estábamos esperando a que el ingeniero nos sacara el cálculo de todas estas zonas para poder poner la viga, ¿no? Entonces, cambió el proceso constructivo y decidimos cambiarlo, como nada más era una casa de una planta, Ajá. decidimos cambiarlo a vigueta y bovedilla, ¿no? ¿Es una sola planta? Bueno, inicialmente era una sola planta, ya el cliente le ha pedido más. De hecho, fue muy característico, ¿no? Yo al cliente lo conocí en un car wash, nos saludamos, ocupa un arquitecto, de la nada salió la plática Ajá. y le dije, yo soy. Y mi problemática es que tengo un terreno de 12 por 26 y mis características, los arquitectos de aquí me dicen que no se puede. Y yo les dije, sí se puede, le dije yo, pero yo sin saberlo, ¿no? Ajá. Sí se puede, ¿cuáles son tus áreas? Y ya comenzó a nombrarlas. Y yo le dije, sí se puede. De ahí hicimos una relación, le hice el proyecto. Sí tiene sus dificultades, ¿no? Tenemos la dificultad principalmente de la pendiente. Si vemos por la calle, la pendiente que tenemos aquí en esta área hacia el otro extremo, los 12 metros, Ajá. tenemos 2 metros 10 de diferencia. Okey. No sé, a simple vista no se nota, pero sí es mucho. Sí, claro. Al momento de nosotros colocarnos ahí, prácticamente estamos en la parte más baja de y nos arrebasa, ¿no? Entonces, inicialmente el proyecto iba a ser con sótano. Claro, pues el terreno va Sí, bajando. el terreno va bajando y aquí podríamos hacer un sótano para 4 carros, una oficina en la parte de atrás, eh, pero el cliente nos había dicho que el terreno estaba en la parte de arriba. Entonces, son las mismas pendientes. La diferencia fue que al momento de hacer los trámites correspondientes de permiso de construcción y deslinde, nos bajaron el terreno, realmente el terreno estaba acá. ¿Y qué pasó? Que el terreno viene, si nos damos cuenta, viene conforme la calle. El terreno viene conforme a la calle, pero justamente este terreno sube el nivel y el cerro es hacia arriba. Entonces sería demolerle 3 metros de cerro hacia abajo, o sea, ya no nos servía hacer un sótano. Este es el nivel natural del cerro, Sí. ahí va bajando. Entonces nos arruinó todo el tema del sótano, realmente. Sería hacer la demolición. Donde está la contratrave esta, en esta zona, ese era el nivel real del cerro. Okey. Ese era el nivel real del cerro. Entonces O sea, esa aquí, piedra no es relleno, esa sí, piedra es es sí. cerro. Okey. Sí, no es relleno, es cerro como tal. Entonces, pues en la mecánica de suelos, pues se solucionó muy fácil, ¿no? Pues era puro cerro, ¿no? Duramos aproximadamente 3 semanas con puro pico y reto, sacando, hasta que ya llegamos para darle un nivel y de ahí empezar a bajar las zapatas, ¿no? Porque todas estas son zapatas aisladas. Okey. Entonces, cuando yo hablo con el cliente, le digo: "Sí se puede", pues claro, sus restrictivas del nivel y la forma de subir a la cochera, porque, pues, estamos todos inclinados y que la cochera y los carros nos queden de una manera adecuada, que no peguen la rampa de aquí, no peguen la rampa de aquel lado.
y que sea, funcional y óptimo para dejar el carro, ¿no? Que ya sabemos que los carros se pueden, pues, dañar, ¿no? Al momento de estar en la pendiente. Claro, Entonces, lo que se buscó la solución y dividimos las cocheras en 2 áreas. Al medio buscamos poner las escaleras para que se dividiera la pendiente y pudiera jugar con las 2 pendientes. claro. Este, exacto. 2 plataformas para los coches, te Es caben 3. 3, así es, aquí tenemos 7 metros libres, 2 metros de banqueta, bueno, de escalinata, y de ahí para allá tenemos 4 metros libres para otro carro, ¿no? Okey, okey, okey. Entonces, ¿Esta eso es la fue, cisterna? esta es la cisterna, el cliente, pues, fue lo mismo, pidió cisterna de 10,000 litros, tenemos 10,000 litros de agua de aquí, pues, fue una excavación de 3 metros que igual duró 2 semanas, una semana y media entre pico y retro, ¿no? Porque aquí se acabaron 2 picos de tanta demolición Claro. que se tuvo que realizar, pero, pues, fue, tema del cliente, ¿no? Ya no quiso tinacos, se le explicó también la función del tinaco, la Aquí hay función de la drenaje. cisterna. Sí hay drenaje, está por la parte de atrás. Hay Okey, drenaje y aquí tiene en la parte superior, más cuando subamos, vamos a ver ahí está una potabilizadora. okey. Entonces, ellos potabilizan su propia agua. Ah, excelente, ¿esa te la puedes tomar, la de aquí? Pues, no sale No tan limpia, tan tan limpia, limpia. ¿no? Ya nosotros nos damos cuenta que sí trae mucho sedimento, Okey. ¿okey? Entonces, es el porqué de cambiar el sistema constructivo, ¿no? Que fue la pregunta original. La solución. Así, la solución para no meter más traves y el arriesgarnos a como ya había una construcción de ahí para allá, tener que demoler o arriesgarnos a hacer columnas o traves que nos pudiera causar algún, bueno, a mí me causaba alguna inseguridad, ¿no? Entonces, por eso decidimos más que nada. ¿Y de qué peralte es la viga, eh? Son 61 centímetros, son 24 pulgadas, más o menos. Excelente. 24 pulgadas, se ve chiquita, ¿no? Pero No, está grande, cabrón. sí También son. estas viguetas, me dices que tienen 7. Sí, estas son las más grandes que miden 7 metros. 7 metros, y aquí estas miden 6,60 más o menos, porque esas van hacia adentro, esas llegan hacia adentro. Ah, aquí las amarras con esta otra trave. Sí, ahí se amarraron con esa trave, exactamente. Entonces, todo el drenaje es hacia atrás. Sí, todo el drenaje es hacia atrás, que es Oye, en lo que se está trabajando ahorita. algo que no entendí es, ¿qué es o sea, qué construcción había cuando tú llegaste aquí? Nada, era el No había cerro, nada. Ah, ya, totalmente ya, el ya. cerro. Lo que pasa es que al momento de nosotros empezar a construir, como era cerro, y el cliente, pues, era de: "Hay que acelerar", nosotros comenzamos la primera etapa de construcción fue de aquí hacia acá, hacia atrás, que era lo que ya teníamos solucionado por la cimentación del estructurista, y cuando nos hicieron el cambio de los 12 metros de claro, Ajá. pues paramos aquella área, de hacer su cimentación hasta que ya tuviéramos el claro como tal, el cálculo como tal, pues. Okey, Entonces, prácticamente esta casa se comenzó de aquí hacia allá y posteriormente continuó hacia atrás. de acuerdo. ¿Ok? ¿Y cómo se articula? ¿Cómo se dividen los espacios? Ok, otra de los temas del cliente era que ocupaba tener una vista, porque aquí vamos a ver, ¿no? Yo juego diciendo que imitando parodiando tu nombre, en, Ajá. en, en el buen sentido de la palabra, ¿no? No crees que de tu casa de casa para mirar al cielo. Ajá. Pues esta casa nosotros le decimos casa para mirar al cerro. Ahorita vamos a ver por qué. Excelente. Entonces el cliente, una de sus peticiones era que él quería sala, comedor, cocina en la parte posterior, porque Okey. él quería estar mirando el cerro, o sea, no le importaba que los cuartos miraran. Bueno, él Era era el área social. el área social y lo que él iba a disfrutar. Realmente él dice, yo duermo en mi cuarto a gusto, pero aquella es la parte que más voy a disfrutar. Entonces, iniciamos por el acceso y articulamos con un vestíbulo de 4,5 por 5 prácticamente, donde en esta área pues dejamos este pasillo que trae 1,50 Ujú. de, de ancho, no se ve pequeño, y de aquí articulamos lo que son los cuartos. Nos damos cuenta para qué lado es un cuarto, una habitación con su vista al frente. Este cuarto mide 4,80 Ujú. por 4 metros y su closet del lado izquierdo y con baño integrado. Okey, toda la piedra, ¿verdad? Sigue saliendo. Sí, sigue saliendo, sí,
Sí, aquí ya estamos haciendo trabajos de instalaciones. Cuarto, para esta persona directamente, de 2.70 por 1.50 y lo ventilamos y le damos respiración por la parte de arriba Una en una linternilla. ¿Qué linternilla. altura le das aquí a la casa? Aquí tenemos 3 metros, de Okey. hecho 3.20, que va a quedar 3.20 Sí, se aproximadamente. siente más amplio. Sí, está un poquito amplio. No, aquí sí tenemos 3.20, como decíamos, 4.70, 4.80 por 4 metros de ancho, o sea, suficiente. De hecho, este es el cuarto del niño, ¿no? El niño tiene 9 años aproximadamente. Okey, ¿y el closet en qué parte El va? closet en esta esquina, en esta mochetita que tenemos aquí, tenemos el closet lineal en Okey. toda esta zona. Entonces, al entrar no vemos el closet, al entrar abrimos en este sentido, tenemos la cama como tal, pues su cabecera, y al frente tenemos la televisión con todos sus Ah, accesorios, okey, ¿no? la cama va acá. Sí, la cama va de este lado, ¿no? Ya entendí. Sí, Okey. sí, la cama va de este lado, Muro de TV aquí enfrente. así es. Están altas las puertas, le vas a poner plafón, me imagino. Sí, de hecho, por eso bueno, se dejó intencionado, ¿no? Y para amarrar un poquito las traves, Ajá, para meter un plafón y que se muera todo al al mismo paño. mismo paño, exactamente. Okey. Esa es la intención. Sí, las salidas quedó una salida, Viguetas pretensadas, ¿verdad? vigueta pretensada, así es. Okey. Vigueta pretensada. Aquí regresamos al vestíbulo y fue para nosotros una manera, una solución de dejar las habitaciones atrás Ajá, que pasen desapercibidas. En esta parte tenemos, inicialmente, pues, un jardín interior, que después se cambió por una ahí lo podemos ver. Este, Todavía no tenemos definido si colocamos un solatú ujú, o si lo dejamos, ya nada más como una ventana, ¿no? Circular. Está pequeño. Lo que nosotros vimos, pues, vemos que es bastante iluminación, ¿no? No hay ventanas ni puertas, ajá. pero con el Solatube, tiene una intensidad de luz increíble, ¿no? Entonces, como se ve chiquito para el espacio, nosotros a base de plafones vamos a agrandar la sensación para que se vea de acuerdo al área. El Solatube va a hacer su magia de deslumbrar, ¿no? El área, ¿no? Muy bien. Este, y esta área Y es hay otro piso ahí arriba, se ve. sí, como comentaba, inicialmente el cliente quería un solo nivel, ya trabajando, pidió otras amenidades ahí que ahorita las vamos a ir viendo, pero sí Okey. tenemos. De este lado tenemos el cuarto principal, también lo tenemos de 5 metros por 4 metros, ¿no? Ah, orientado hacia el lateral. Así es, orientada hacia lateral. Ese pasillo de servicio, pues, era parte de la servidumbre que nos estaban pidiendo, pero realmente nosotros sentimos que eso no se va a ocupar, entonces lo vamos a vestir de vegetación y hacerle una vista agradable para que no se sienta que es la servidumbre, o sea, el cuarto directamente la servidumbre, ¿no? De acuerdo. Este, ¿Qué dimensiones tiene? Este tiene 5.70 por 4 por Okey. cuánto. Igual la altura la misma, 3.20. Pasamos al closet vestidor, tenemos 2.50 por 3.20, más o Una U menos. Bueno, el cliente lo estamos o definiendo, pero L, el cliente, a mí no me gustan las U, no, ni las L. Yo ujú, trato de mandarlos a los 2 lados, uno de cada lado. uno de cada lado. Siempre en mi estudio área yo digo que las esquinas son desperdiciadas, ¿no? Entonces, Ujú, si le eliminas ese espacio, prácticamente se compensa con la utilidad del de la esquina. okey. Entonces, pero pues el cliente manda, ¿no? Al final de cuentas. Pero él sí andamos viendo si es una L, ¿no? Y de acá tenemos el baño principal, que es un baño común. Tenemos 3.20 por 1.50 y pues igual la altura que impresiona un poquito. Igual el tragaluz acá. Sí, ¿Ya también. tienes colada la capa de compresión arriba? Sí, ya está colada. Okey. Sí, ya está colada. De hecho, ahí podemos ver la siguiente, Claro, el el siguiente siguiente nivel. nivel, así es. Yesos en los muros. Sí, aquí en esta zona sí, nada más acá en el cuarto, no. ¿Lo aplicas directo al bloque? No, está sobre enjarre. Ahorita vamos a ver un Okey. área, pues está sobre enjarre. Ahí no ha llegado el nivel, no llegó hacia abajo porque todavía nos faltan los firmes, que va a subir un poquito y el zoclo. Entonces, para no tener problemas con el zoclo, lo llegamos a un punto, ¿no?
Sí. de desprendimiento ni nada. Okey, entonces regresamos al vestíbulo y este vestíbulo, pues, ya nos lleva al pasillo o a la arteria principal de la construcción, De la casa. que vendría siendo este pasillo, ¿no? Es 1.50, la verdad, sí tenía miedo que se sintiera chiquito, pero realmente no, pues, se ve muy amplio. Y aquí se ve más amplio Exacto. para ver al Cerro de la Memoria. Sí, para ver el Cerro de la Memoria, ahí está, mira, la parodia. No, pues es un super cuadro. Sí, estamos hablando de 8.50 por 5 metros libres, libres. Entonces, nosotros en la propuesta es una pareja con 2 hijos, pero los hijos ya están grandes, ya no habitan tanto el lugar, y las personas, pues, viajan mucho por negocios. Entonces, se les propuso hacer una barra en cocina, lo que es la cocina, y una isla con comedor incluido. Ya te lo voy a mandar en los renders. Entonces, es una isla con su comedor y lo que es el espacio de sala a aquel lado. Sí. Especialmente ahorita nos damos cuenta que acá sí nos azota un poquito el sol, ahorita. ¿Es un surponiente o poniente? Es un poniente, sí. Okey. Entonces, sí nos azota un poquito el sol, entonces, pues, el área social va a quedar prácticamente a aquel lado. Nada más que por el proceso constructivo, como viene una alberca y otros detalles ahí, no se ha construido, entonces eso tapa un poquito el sol, pero no nos tapa de la vista hacia el cerro, ¿no? Que ¿Dónde es va el la muro? es en aquella O sea, en son el lindero. en el lindero, exactamente, son Ah, 2.5 metros de muro. ya. Entonces, nos cubre un poquito el sol cuando va bajando, y ya no nos ofende hacia este lado, Ajá. ya no nos ofende, está toda cubierta esta área y nosotros seguimos viendo el cerro, ¿no? Como tal. Es que es muy complicado, ¿verdad? Cuando tienes una vista muy importante para el terreno, pero está hacia una orientación solar como a veces el mar, ¿verdad? Muchas veces el mar nos toca poniente y Sí, quieres ver el mar, pero tienes el sol impactándote de franco, es muy complicado, ¿no? Es muy complicado obtener la vista, pero el control solar. sí, la verdad sí, de hecho lo platicábamos mucho con Emanuel, Christopher, sí, sí, Ajá. me contó Saludos que al buen Emanuel. Ajá. me contó, es muy amigo tuyo, es muy amigo de nosotros también. Y parte en su curso vimos esos temas, ¿no? De cuando tenemos las vistas hacia el sol, o sea, proyección solar, qué complicado es disminuir, y el cliente realmente es lo que quiere, ¿no? La vista hacia el mar, la vista hacia el cerro, y pues tenemos que buscar las soluciones adecuadas, ¿no? Aquí, después de esto va un pergoladito, para disminuir esa sensación del sol también. Ya vamos a jugar. ¿Qué altura das aquí? Aquí damos 4 metros, ¿no? Aquí Okey, damos 4 metros. Sí, aquí cambió la altura. Como era un proyecto de un solo nivel, jugamos con la altura diferente. Ya que se construyó este nivel, el cliente dijo: "No, quiero algo arriba". Y, pues, si nos damos cuenta, pues, no tenemos espacio para escaleras y nada, ¿no? claro. Ahorita vamos a platicar dónde estratégicamente colocamos escaleras, ¿no? Aquí, este cuarto está muy interesante, ¿no? Este cuarto que nos quedó en el camino al pasillo, es el acceso. Tenemos 5 metros de ancho por 4 metros perdón, 5 metros de largo por 4 metros de ancho. Originalmente, en esta parte había un jardín interior para poder ventilarlo e iluminar este cuarto, ¿no? Pero el cliente dijo: "No, es que en esa área había, el closet. Es muy poquito closet y mi hija tiene mucha ropa", me dice: "Pásame el closet hacia el otro lado". Entonces, pero, pues, aquí el tema era cómo ventilo y cómo ilumino el espacio. Este, entonces se optó por, otra linternilla, y como traíamos el proceso vigueta y bovedilla, pues, continuamos las viguetas, aumentamos más viguetas, para poder tenerlo como si fuera un pergolado. Y el cliente, ahorita no se ve mucha luz porque tenemos tapado ahí, pero sí el cliente lo que quería era total oscuridad, ¿no? De hecho, esta luz para él es mucha. Entonces, pues ya le comento, pues con las ventanas ya colocadas, pues va a disminuir la luz, y si ocupas persianas, pues se hace uso de O sea, no quiere que la su hija tenga luz natural. que no quiere que tenga luz natural. Es un Entonces yo vampiro. sí, entonces yo por salud le digo: "No, o sea, te lo tengo que dejar", o sea, entonces sí
tiene luz, tiene ventilación, más sin embargo, pues sí se trató de reducir un poco, ¿no? Curioso, curioso. Sí. Comúnmente queremos lo contrario, ¿verdad? Pues es que tenemos la necesidad de respirar. Sí. ¿Y aquí Entonces, cómo va a respirar? tiene una sobrelosa, pero es como si fuera una linternilla, la tiene por un lado. ¿Ok? La tiene por un lado, hacia un lado están las ventanas. Ya, y se van a abrir. Bueno, una parte se va a abrir por, por petición del cliente y la demás la vamos a dejar con sifón. Nosotros utilizamos mucho el sifón en los baños o en las partes superiores. Utilizamos siempre el sifón para que esté ventilando, esté recirculando el aire y que no genere ni moho, ni se siente encerrado, ni el... Pero con el aire acondicionado se va a escapar el aire, ¿no? No, pues se supone que no se escapa, porque al final de cuentas el aire tiende a bajar, no tiende a subir. Entonces, el aire acondicionado El tiende a aire bajar, frío pues se va a quedar abajo. se va a quedar abajo, pues, y pues tendría que dar la vuelta, ya sería muy inteligente el aire si se va, ¿no? De Sí, acuerdo. sí. Entonces, de acuerdo a los cálculos de calor, de BTU, Ajá. y el comportamiento del aire frío, se tomó esa decisión. De acuerdo. Entonces había un patio ahí. ¿Y qué dimensión tenía el patio? El patio era de 1 metro por lo largo, por los 4 metros de largo. Un metro. Así Ok. es. ¿Y también le daba vista a la sala o no? No, sí era una de las propuestas, pero se me hacía incómodo que se cruzaran Las las visuales. visuales. Entonces decidimos que no se iba. Al final de cuentas tenemos muchísima vista hacia el frente, ¿no? De acuerdo. Sí. Bien. ¿Y dónde quedaron las escaleras? ¿O qué hay Okey. de este lado? Mira, aquí tenemos el medio baño. Medio baño. Este es el medio baño. Ajá. También tenemos 1.50 por 2.40, el medio baño. Está, pues, bastante amplio. Está amplio. Ahorita, si quieres, recorremos aquí para irnos hacia el lado de las escaleras. De la cocina hacia la parte de atrás, ellos me pidieron una bodega, porque ellos son de ir a Costco y surtir. Entonces, esta es una bodega completa, este, con su freezer, su refrigerador y todas sus amenidades. Y de ahí pasamos al área donde estás tú, que es el área de lavado, que es el área de servicio, ¿no? Ok. Entonces, Está amplia. sí, está muy amplia. Tenemos 2.40, lo mismo que el baño, por 4 metros de Por ancho. 4. Ok. Sí, no, son 3 metros y medio son. Un poquito menos, ¿no? Sí. Sí, un poquito menos. Pero está amplio y ya nos saca el pasillo de servicio, ¿no? Entonces, Sí, sí. sí, tenemos toda la articulación del pasillo de servicio, área de lavado, bodega y cocina. Tenemos toda la articulación completa, ¿no? Siempre yo le digo a mis clientes, cuando uno va al súper, sus compras son de cocina o de lavado, prácticamente, ¿no? Entonces, al momento de llegar por el pasillo, tenemos las dos áreas vinculadas. De acuerdo. Y aquí te puedes ir hacia el jardín posterior. Así es, aquí ya puedes pasar hacia el jardín posterior también, como de servicio. Cambiamos aquí nada más las dimensiones, aquí dejamos 1.40 y aquí ya sí tenemos 1 metro, ¿no? Toda la cimentación la tienes ligada. Toda, toda la cimentación está ligada, exactamente. ¿En cuánto tienes el precio por metro cuadrado de construcción? Okey, pues varía, ¿no? Dependiendo del proyecto. Este proyecto salió en 16 sin acabados, ¿no? En obra Sin negras, acabados. en Y obra con negra. acabados, más o menos, ¿cuánto crees que cuesta? Yo creo que este se va a ir a 22, porque sí, el cliente ya estamos viendo parte de acabados y estamos escogiendo acabados, pues, muy buenos. Excelente. 22, 24, yo creo. Sí, pues, la forma de trabajar es primero a obra negra y ya después hacemos un presupuesto de acabados para que ellos vayan dimensionando las áreas y vayan viendo, mira, aquí me gusta el tal acabado o tal acabado. Entonces es más fácil para nosotros hacer un presupuesto con los acabados que ellos les guste. De otra manera, proponemos algo y quieren otra cosa y Claro. es un poquito más complicado y les va a variar el precio, ¿no? Pero el precio por metro cuadrado de obra gris ese ya es fijo. Pues es que es dependiendo, hay casas que no tengo tantos claros y que yo he arrastrado lápiz y me salen 13,000 pesos. Y hay algunas que tienen claros más largos, que necesitan otro tipo de cimentación, estructura, y me salen 17, Ya. más o menos. Ando en ese parámetro entre 13 y 17 mil De obra pesos gris. de obra gris, Buen margen, más o buen menos. parámetro.
Y acá hacia atrás, ¿cuánto espacio tenemos? ¿Cuánto fondo hay Aquí hasta el tenemos barda perimetral? tenemos 6 metros. No vamos a hacer, pues, como tal, una barda perimetral porque tenemos la vista al golf y la vista al Cerro de la Memoria. Aquí atrás ya no tenemos vecinos. Ajá. Ya no tenemos vecinos, es totalmente la vista al golf, ¿no? A un campo de golf que tenemos en la parte de atrás. Entonces no nos va a limitar esa área. Aquí en esta parte, pues tenemos 8 metros que todavía nos quedan. 4 metros los vamos a utilizar para área social, que otro, el asador, un asador, un comedor, una sala. Y en esa parte donde estamos abriendo, vamos a hacer un albergue. Pues, y aquí está el dato curioso, en aquella zona vamos a hacer un sauna. Ajá. Como si no hiciera suficiente calor. Exacto, ¿no? Eso se habló con el cliente y me dice, pues, a mí me agrada estar dentro del sauna, pues, se respeta la Excelente. decisión, ¿no? Entonces, en esta parte va a haber un sauna, la alberca y toda esta área social. Entonces, ¿para dónde iban las escaleras? Habíamos comentado. Ajá. Las escaleras están en exterior, porque se supone que el área de arriba es social y de visitas. Entonces, aquí se genera una escalera que sube a esta área, sube totalmente a esta área y va a quedar exterior, ¿no? Ah, ya, okey, todavía no está. Todavía no está exactamente, ahorita estamos subiendo por esa escalera, ¿no? No, es provisional. Claro, claro. Ah, pues estás construyendo bastante de arriba, ¿eh? Sí, la verdad, pues no está incluido nada de esto, pero ya al cliente, pues le ha gustado Se eh, animó. sí, se animó, le ha gustado el trabajo y se animó, ¿no? Y arquitecto, ¿y cuánto tiempo, lleva la obra y cuánto tiempo le falta? Nosotros traemos aproximadamente 3 meses, bueno, 2 meses ya para terminar la obra, ¿no? Prácticamente aquí 2 queda, meses para terminar obra gris. no, ya con acabados. ¿Con acabado? Prácticamente, bueno, con acabados sin cocina y sin puertas y todo eso, ¿no? Que de hecho eso ya se está fabricando. Okey. Eso ya se puede tomar medidas, ya tomamos medidas, ya se está fabricando. Aquí aparentemente falta mucho, pero echando el firme, Ajá. prácticamente ya se empiezan a meter acabados en esta parte, ¿no? Okey. Aquí llevamos piedra de la misma que sacamos del cerro. Ajá. Vamos, hay una piedra verde que la estamos seleccionando. Esta piedra viene del cerro, ¿no? Hay una piedra verde que está muy bonita, muy dura la canija. De esta es la piedra donde se va a forrar esta parte del cerro, perdón, del muro, ¿La vas a y la vas a partir? la ¿Cómo? vamos a partir, exactamente. ¿Lajitas? Pues no es lajita, no sé, bueno, sí, como lajitas, pues, como lajitas lo vamos a partir. Okey. Es la idea, lo más natural que se pueda. Nada más es una verde, ahorita la vamos a ver por ahí allá está, mira, una verde que se ve. Okey. Sí. Y prácticamente aquí es tirar firmes y comenzar con los acabados. O sea, realmente, y el cliente también está desesperado porque me dice: "Hey, ¿para cuándo?". Pero ya lo más complicado ya salió, Ya salió. básicamente, ¿no? 2 meses, yo digo, acabados de aquí hacia atrás. Ya esto ya es otro tema. Yo creo que sí nos vamos a llevar otros 4 meses. Sí, la alberca toda Sí, todo más que es nada por el terreno, ¿verdad? sí, por el terreno, exactamente. Ujú. Sí, ya todo el interior 2 meses, 3 meses vamos a poner. Y de ahí para allá 4 meses, ¿no? Trabajando, duro, ¿no? Muy bien. Pues, arquitecto, muchas gracias por No, compartirla. ¿Cómo gracias te a ti. podemos contactar? En redes sociales estoy como 301 Arquitecto, en Instagram y en Facebook. Excelente. Muchísimas gracias por compartir tu excelente Muchas trabajo. Nos veremos gracias. en la próxima. Jóvenes, casa para ver al cerro. Cota Paredes, adelante.